¿Cómo están, queridos colegas? Volvemos en esta segunda parte de novedades contables con el tema de lo que es el tema de la implementación de las NIF, ¿no? En esta segunda parte, Alfredo, vamos a tocar justamente tres puntos, ¿no? Uno, que es el control interno; el otro, que las finanzas corporativas; y los cambios de paradigmas se presenta esto de la implementación de las NIF, ¿no? Correcto. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Gracias a los espectadores también. Bueno, con relación al tercer punto que mencionaba Ángel, la implicación en el control interno. Tal vez uno se podría pensar, ¿y qué tiene que ver el control interno con una implementación a NIF? Me imagino que es la pregunta de más de uno de los espectadores. Exacto. He venido a ver un curso de NIF y ¿por qué me hablan de control interno? A ver, estimados colegas, es importante que retomemos una de las ideas que le hemos plasmado en la primera parte, ¿no? Al considerar de que el tema NIF no es un tema de un ajuste contable. El tema NIF es un tema de una convergencia integral a la organización. Y dentro de la organización, uno de los puntos álgidos para que la información financiera sea correcta y sea transparente es que esa misma información financiera descanse en un adecuado control interno, ¿no? Sí, muy bien. Alfredo, a ver, les pondremos un poco en contexto a los colegas, porque hay algunos colegas que nos están viendo que en su vida se han dedicado solamente a hacer contabilidad y registradores de una empresa. Si bien comprenden, tienen el entendimiento del negocio, de qué se trata el negocio y todo eso, pero nunca se han involucrado en el tema de que podían aportar a la empresa en tomar decisiones, y que son asesores contables, ¿no? Y que el resultado de los estados financieros es nada más que todo el procedimiento de lo que hace un negocio en su modelo de negocio que tiene, ¿no? Entonces, como que el control interno acompaña todo eso. Si estamos hablando que tienes procesos importantes, procesos secundarios, tal vez un tercer o cuarto nivel. Pero yo pienso de que de control interno tú lo debes estar apuntando más que todo inicialmente en la implementación de las NIF a los procesos más importantes, porque estos tienen que tener todos los documentos adecuados, debidamente respaldados, como que una mujer, una novia que no está bien vestida, no está bien tratada, y como que no da ganas de casarse, ¿no?, con esta persona. Pero si tú tienes una novia linda, ha planificado, ha programado, ha diseñado bien sus procesos, todo, como que la novia está muy linda. Entonces yo pienso que el control interno has hecho cosas por ahí. Cuéntanos cómo funciona, porque ahora tú nos vas a... Yo cuento solo historias, pero tú cuentas la realidad. ¿Cómo la ves esta parte en las NIF? Es interesante la analogía que haces, Ángel, y creo que es bastante adecuada para el tema, en el sentido de que, a ver, las NIF van a reflejar básicamente la información que tiene hoy la empresa, ¿no? Pero desde un punto de vista con mayor transparencia, mayor amplitud y quizás mayor apertura en la información. Pero, como tú bien has dicho, ¿de qué información vamos a revelar? ¿De qué información vamos a hablar? ¿O de qué información vamos a tomar una decisión si no existe un adecuado ambiente de control interno para que esa información esté, digamos, de algún punto sana, o sea, correcta? Por ejemplo, si nosotros, desde un punto de vista, a ver, un ejemplo bastante simple, desde el punto de vista del contador, si el contador no tiene sus análisis de cuentas, o digamos los estados de cuenta, llamémosle así, ordenados, pues no vamos a poder identificar dónde tenemos que mejorar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, una aplicación de la norma a la práctica, nosotros tenemos la NIC 37. La NIC 37 nos habla de provisiones, activos y pasivos contingentes. Uno de los pasivos contingentes que puede haber en mayor o en menor medida en toda empresa es el tema de posibles provisiones, multas, temas legales, fiduciarios, con el tema del servicio de impuestos, con algún ente regulador, alguna multa, etcétera, etcétera, ¿no? O algún proceso laboral, qué sé yo. Bien. Pero
¿qué vamos a esperar? ¿A que nos llegue una citación de parte del Servicio de Impuestos o a que nosotros, mediante un adecuado sistema de control interno, primero sepamos cuáles son nuestros pasivos contingentes, esos pasivos contingentes, cómo se reflejan en la información financiera y segundo, cómo nosotros tomamos las decisiones para poder atacar esos pasivos financieros? Justamente tú estás hablando de los puntos débiles que puedes detectar con este control interno y se pueden mejorar y el diseño puede mejorarse, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, como punto de control interno, ¿quién es la persona o quién es el departamento que debería involucrarse en esto? Es el departamento legal. Entonces, ahí tenemos un importante aliado para que trabajemos juntos y alineemos cuáles son los procesos tributarios legales o que nos puedan repercutir en pasivos contingentes. Segundo, ¿cuándo estos pasivos contingentes se van a activar en futuras provisiones? O tal vez solamente vale la pena revelar en el estado financiero una nota por el pasivo contingente. Fíjense que esto de revelación, ¿a quién primero le da una luz? A la gerencia. Y en tu experiencia de lo que has vivido, ¿funciona esto? Totalmente, pero es importante un detalle que si no lo consideras, pues yo creo que se cae el proceso. Yo creo que en la organización donde actualmente estoy trabajando, tengo la ventaja de contar con una gerencia financiera que realmente entiende el proceso. Y cuando la gerencia financiera y las cabezas de la organización entienden realmente cómo quieren ver la información para tomar decisiones, pues entienden que la necesidad desde el control interno, desde el manejo de las transacciones, desde el análisis, la toma de decisiones, todo el tema de procesos va de la mano. No son islas. Exacto. O no son aspectos que van separados. Como que el manual de procesos y procedimientos de seguro, si voy haciendo justamente esto del recorrido, voy viendo si se están cumpliendo todo. Si veo de que no se está cumpliendo, tú seguramente para la implementación de las NIF dices, hay que retroalimentar, hay que seguir capacitando, hay que seguir dando instrucciones para que mejoren. Así como la ISO 9000 también esto debe ser, ¿no? Cuando hacen ellos le llaman no conformidades y hasta que se convierte en conformidades recién pasa. Exactamente. No es verdad. Es un tema de manejar qué calidad tú quieres tener en el tema del reporte financiero. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde estás dispuesto a cambiar en la organización para que tu estado financiero te sirva como instrumento de toma de decisiones? Y no sea solamente un mero instrumento para presentación a un tercero por un tema de cumplimiento. Ejemplo, yo voy a preparar mi estado financiero solamente porque debo presentar el servicio de impuestos. Si uno está preparando el estado financiero con ese único fin, creo que estamos equivocados. Sí, muy bien la aclaración. Vamos al segundo punto, el punto 4, mejor dicho, de esta entrevista, la influencia de las finanzas corporativas en el mundo NIF. Creo que este es el más fuerte, ¿no?, que afecta en el tema de NIF. Sí, este es un tema bastante, yo creo que controversial en el sentido de que nos invita a los profesionales, como lo habíamos comentado en la primera parte, a ir más allá de los aspectos que por defecto deberíamos de saber. Se supone que si somos profesionales de contaduría pública deberíamos de manejar haciendas contables, estamos de acuerdo, pero esa es una de las cosas que deberíamos manejar, cuando también deberíamos conocer primero análisis financiero, deberíamos conocer planificación financiera, toma de decisiones, el tema de manejo de decisiones gerenciales en el sistema de costeo. Adicionalmente, en finanzas corporativas, decisiones de financiamiento, decisiones de ahorro de costos, decisiones de inversión. Costo de capital. Costo de capital. ¿Cómo nosotros podemos colaborar en la toma de decisiones de la gerencia si no sabemos a ciencia cierta cuál es la diferencia entre un financiamiento, por ejemplo, por el tema de financiamiento mediante la bolsa o financiamiento con el tema de un factoring o financiamiento con el tema de una tercerización de una emisión de instrumentos financieros en bolsa o como la emisión de bonos, digamos? Nosotros no sabemos las consecuencias financieras de cada uno de esos, entonces no vamos a poder colaborar, es decir, este es el impacto financiero que vas a tener hoy en día en la foto en tus estados financieros.
A ver, si yo presento este caso y corrígeme si en algo estoy equivocado. Eh, Diremos, yo me hago un préstamo Sí, bancario para compra de mercadería, ya, ¿no? Entonces, como de repente digo, toda la plata que me estoy prestando, estoy comprando mercadería, voy a vender, cuando tenga buen rendimiento, se lo devuelvo al banco, todo, ya, ¿no? Puede pasar un mes en devolverle ese dinero al banco, ¿no? Un mes. En un mes la tasa de interés, digamos, al 10%, tal vez sea, si hablamos de unos 100.000 dólares, ujú, de seguro en un mes eso representará solamente 1.000 dólares, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, digamos, yo tardo en pagarle? Pasa un año, ya, como que ese 1.000 se convierte en 10.000 dólares. correcto. Ahí tienes un costo financiero bastante fuerte. Ese análisis financiero le falta al contador. Sí, 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 señor. Y has tocado un buen punto en el sentido de que es mejor hacer ese análisis antes de prestarse, en función a que llegue el final de año, te lleguen los costos financieros, no tengas elementos para poder pagar y luego vas a tener que incurrir en otro tipo de Ahora, elementos. ahí se presentan todos los factores que tú mencionas de lo que es las finanzas corporativas, ¿no? Empieza por eso, como que no puedes pagar. ¿Y por qué no puedo pagar? Porque no he hecho planificación financiera a corto plazo. Correcto, correcto. Y de repente dice, pero ya, pasa por eso. Y dice, no, es que yo he pensado en uno a largo plazo. Entonces pasa por una planificación financiera a largo plazo. Correcto. O si no, la otra es decir, pero ¿qué historial tienes atrás? Es decir, tienes un buen sentimiento y de cómo desde aquí te has estancado, ¿qué ha pasado? Es que mi costo financiero fue alto, entonces por esa razón no he planificado, no he proyectado, no he hecho un análisis de costo, de estructura de costos, mejor dicho, de estructura de capital, porque tal vez la tasa era conveniente mejor tener un accionista a tener un préstamo, o tal vez al revés, tener al accionista y no tener el préstamo. Correcto. ¿No? Entonces, como que ahí yo ya hago análisis de costo de capital y como que hablo de todas las finanzas corporativas. Es muy cierto lo que tú comentas, Ángel. En el tema de estructura de capital, inclusive, se puede ir ante otras opciones que quizás no necesariamente representan un pasivo en el balance general. Por ejemplo, en el caso que tú ponías de la mercadería, me compro mercadería para poder vender un producto X, Y, Z, pero no tengo el dinero, entonces me tengo que prestar del banco. Pero ¿qué tal si en vez de hacer eso, en función al análisis de ventas que tú tienes en compañía del departamento de comercial, del departamento de marketing y de la gerencia financiera, puedes planificar una proyección de tus ventas? Exacto. En función a eso, puedes hacer una titularización de los flujos futuros y tener un financiamiento con tu misma mercadería. Y acorde a la necesidad o al momento, ¿no? No pedir mucho ni poco. Exactamente. Como que eso nos falta mucho en nuestra profesión. Yo creo que es un desafío que tenemos que afrontar y también es una oportunidad en el sentido de dónde nos vemos de aquí a 5 años o de aquí a 2, 3 años cuando ya se apliquen las NIF, Dios mediante, obviamente. Nos vemos como profesionales competitivos, nos vemos como profesionales que recién están despertando en este tema o como profesionales que de plano quedan relegados. Como este punto es muy importante, Alfredo, el que toques. A ver, como les comentamos y les ponemos en contexto a los que no han visto los otros videos, pero los anteriores entrevistados nos decían de que el Servicio de Impuestos Nacionales el día de ayer, antes de ayer, ya ha tomado una decisión. Sí. El contador ya no es registrador del libro de compras y ventas, ya no es la persona que va a declarar impuestos, nada. Ahora sí va a tener que hacer de asesor contable. Va a elaborar y va a asesorar. Y tú cuando mencionas y dices, bueno, aquí hemos venido para asesorar. Y si no estás asesorando, ya no eres competitivo. ¿Es así? Es así. Es así de simple. Entonces esto ya se viene. Esto ya se está viniendo. Sí. Tal vez más temprano que tarde.
Ese es el primer punto que tocamos. Después de las finanzas corporativas vienen los paradigmas. Esto de los paradigmas, que es nuestro quinto punto, los nuevos paradigmas. ¿Qué recomiendas a nuestros futuros colegas en este tema del mundo de las NIF? ¿Qué deben hacer? ¿Qué futuro les espera con esto? Bueno, esa es una pregunta que tal vez vale la pena hacerse a cada uno de nuestros profesionales, ¿no?, de la contaduría pública, en el sentido de que, como bien sabemos, somos el último país en Latinoamérica que todavía no ha aplicado NIF. Sin embargo, el hecho de ser el último no nos da una desventaja. Yo más bien diría que es una ventaja, en el sentido de que podemos aprender de los errores que han cometido otros en el proceso. ¿Cómo qué país? Un error, por ejemplo, que he podido ver con el permiso de los espectadores y los colegas, he visto en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, que han esperado a que salga una resolución de la autoridad de empresas o del servicio de impuestos o una ley de que se va a aplicar de hoy en día desde mañana las NIF. Perfecto. Y a partir de ese día dicen, nos pondremos a leer las NIF, nos pondremos a hacer el proceso de implementación, la ruta crítica. Que ya es tarde. Exactamente. ¿Realmente es necesario esperar a que llegue ese punto? ¿No sería mejor y más productivo para nosotros, para nuestras empresas y para nuestro bolsillo, hacer desde ahora una planificación de lo que se viene? Yo lo dividiría, Alfredo, en dos etapas. Una primera etapa de capacitación y una segunda etapa de implementación, ¿no? Sí, de las NIF. En la primera etapa, hablemos de la primera etapa, de la capacitación. Tenemos dos grupos aquí. Un grupo que son los profesionales y otro grupo que son los que están estudiando contabilidad. Ok. ¿No? ¿Qué haríamos por los que están estudiando contabilidad? ¿Qué deberíamos hacer con ellos? Yo creo que se debería, las universidades deberían analizar bien si la malla curricular de la carrera de Contaduría Pública cumple a cabalidad los desafíos que nos plantea el mundo competitivo bajo el marco de las NIF. En ese sentido, no es, o al menos humildemente considero, que no soluciona el problema poner una materia que te diga normas internacionales de información financiera, sino que se debería de llevar este tema en varias materias, ya sea como un punto o diversas materias de información financiera, como quieran llamarle, pero durante todos los años de la carrera. ¿Y consideras necesario que al final de la carrera del último año lo dediquen a prácticas, pero ya en empresas que van a entrar en el futuro a implementar, que ya ellos estén elaborando y ayudándoles a hacer este trabajo, aunque saben que lo están haciendo mal, no va a ser de inicio bien, pero van a ir aprendiendo? ¿Es bueno esto? Es totalmente bueno, porque ahí tenemos un juego de win to win, como dice, ganan las dos partes, gana la persona o el pasante, el practicante que está realizando, digamos, un estado financiero pro forma NIF. ¿Qué sería un estado financiero pro forma? Un estado financiero que tal vez lo preparas para propósitos NIF, pero no necesariamente lo vas a preparar oficialmente para la toma de decisiones, qué sé yo. Es una especie de borrador bajo NIF. Esto mejor ayudaría entonces a las empresas para justamente cuando venga un verdadero profesional certificado que va a implementar, ya se le haría la tarea más fácil, porque ya habría mucha gente que conoce sobre el tema. Es verdad. Y estamos generando primero competencia en nuestros profesionales, los estamos llevando al mundo actual y adicionalmente estamos generando una competencia sana para los profesionales que ya estamos formados. Muy bien. Y para la parte profesional, ¿qué se debería hacer? Yo primero creo que en el buen sentido de la palabra deberíamos desaprender lo que hemos aprendido. Hay un punto importante, cuando ya salimos de la carrera y tenemos experiencia, X años en el trabajo, pensamos que ya lo conocemos todo, o pensamos que lo que hemos aprendido es la última palabra, y como que este tema no se aplica hoy en día, pues no importa. Me voy a poner en el plano de un profesional que ha trabajado 20 años bajo las 14 normas de contabilidad. De repente estoy haciendo los tributos, me están quitando tributos, ahora tengo que asesorar, y ahora aparece contabilidad nada más sobre las 14 normas, y le dicen, bueno, si vas a seguir en eso ya vienen las NIF y como que te vas a tener que ir. Exactamente. ¿Qué le puedes decir a esta persona? Porque
generalmente a estos que están muchos años en la contabilidad, profesionales que están muchos años, son los que realmente van a sufrir. Sí, yo creo ¿Qué les recomiendas a ellos? Yo creería que inclusive para un profesional de mucha trayectoria profesional, no es tarde para, digamos, subirse al tren de las NIF, en el sentido de que lo que debería de hacer, y estamos a tiempo de hacerlo, tomen cursos de finanzas corporativas, tomen cursos de NIF, que hoy en día hay muchos en las redes sociales, en el LinkedIn, en el Internet, en YouTube, y muchos en YouTube. Es una herramienta gratis en la que tú puedes ver y poco a poco, bueno, tal vez en los primeros cursos no le entiendas mucho, pero en la medida que vayas avanzando vas a aprender a discernir qué cosas sirven y qué cosas no son tan adecuadas a lo que tú estás aprendiendo. En ese sentido, te vas a ir preparando para cuando venga la realidad económica del tema de aplicar las NIF. Gracias, Alfredo, por ese tema, ¿no? De apoyar a los profesionales a que tomen conciencia en esto y también considerar algo, como cierre de este programa, un punto muy importante, ¿no? Actualmente, ¿cómo estamos en Bolivia bajo las normas? Es decir, ¿qué más se debe hacer en este punto? ¿En qué debe trabajar el Colegio de Auditores de Bolivia? ¿En qué debe trabajar la Autoridad de Empresas, la AIMP? ¿En qué debe trabajar el Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Cómo debíamos integrarnos? ¿Cuál debería ser la estrategia en este tema de sacar una ley que ya pueda gradualmente imponer las NIF desde los que cotizan en bolsa, los gracos, pricos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en ese sentido, por lo que te entiendo, espero no equivocarme, entiendo que el Colegio de Auditores, el Consejo Técnico y los organismos justamente que están relacionados en este tema, como la AIC y todo eso, han trabajado en el tema de la implementación de NIF en su momento, en las gestiones 2008, 2009, cuando se estaba por aplicar el tema, creo que era en el sector de bancos. Sin embargo, yo creo que la batuta está por el otro lado, por parte de los reguladores, que puede ser, no conozco exactamente las razones por las cuales tal vez han decidido no adoptar el proceso todavía. Puede ser, desde mi humilde opinión, por desinformación, puede ser por miedo a los impactos que puedan tomar, puede ser por desconocimiento, puede ser por muchos factores, o puede ser porque solamente no tuvieron la autorización del caso y no se hizo. Pero más allá de, por ejemplo, para el servicio de impuestos, pues si yo fuera un funcionario de la directiva del servicio de impuestos, debería tener claro que las NIF no me van a ni cambiar ni modificar la tributación, me la van a hacer más transparente, nada más. No es de que por aplicar las NIF voy a pagar más impuesto o menos impuesto. Simplemente la base sobre las que se preparan van a ser diferentes. Por ejemplo, hoy en día la determinación de la utilidad tributaria se rige a las normas de impuestos, no a las normas locales bolivianas. Cambiemos esas normas locales bolivianas por las NIF, pero seguimos exactamente con las mismas reglas para la determinación del tributo. Entonces no tiene por qué cambiarme, porque el objetivo de la preparación de las NIF no es para el servicio de impuestos, no es para la autoridad de empresas o no es para la ASFI, es para tomar decisiones. El objetivo de los estados financieros para fines tributarios es totalmente diferente y es un estado financiero preparado para propósitos específicos, que no es el universo de las NIF. Gracias, Alfredo. Yo quiero terminar mi parte, después tú lo vas a cesar esto. Yo quiero terminar con esta analogía, ¿no? Estamos hablando en un punto de que las NIF en Bolivia queremos formalizarla por todo lo que ahora lo dijiste. Queremos formalizarla. Si no la formalizo, viene mi segunda parte, porque es la primera parte que todos pensamos que debería ser así, concientizado con todos, ¿no? La segunda parte sería, si no la hago esto, como que las empresas que cotizan y las empresas mismas que están en Bolivia y que son filiales, ¿no? O de casas matrices que están en otros países, y eso que están en 3 países, conozco empresas que están aquí en Bolivia, en Argentina. Uno va a reportar a Argentina con NIF y de esos NIF todavía tiene que ir a reportar a Alemania, a Estados Unidos, ¿no?
como que lo vincula y directamente ya está haciendo las NIF. Sí. El caso tuyo de donde estás trabajando está pasando lo mismo, ¿no? Que es algo que tiene que cumplir. Y como que si no lo hace el Servicio de Impuestos Nacionales, la EIM y todos los entes reguladores, no implementan en Bolivia por la vía formal, yo te aseguro que la tendencia de esto va a ser, por exigencias de afuera, muchas empresas van a tener que implementar NIF como ya están implementando, pero una gran mayoría va a ir por ese camino. Sí. ¿Qué dices al respecto? Yo creo que es inminente ese tema porque vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo en el que se habla en el mismo lenguaje de los negocios. Y el lenguaje de los negocios afuera es NIF. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de los inversores, si yo quiero tener negocios o tener alianzas estratégicas, tener una implicancia con el mundo, pues necesariamente debo de alinearme al tema de las NIF. Inevitablemente, tenga o no tenga hoy en día una ley, tenga una declaración o tenga una expresión formal de la autoridad de empresas o del servicio de impuestos o de cualquier otro regulador, inminentemente eso está pasando, como bien Ángel lo ha dicho, y estoy seguro que más empresas se van a alinear a eso en función de las oportunidades de sus negocios con sus filiales de Latinoamérica y de otros países quizás, ¿no? Yo te voy a poner dos casos y tú a ver qué me dice ahí y con esto lo cesamos. Una empresa como Cervecería Boliviana Nacional. Yo pienso que los dueños no son bolivianos, de una gran parte. Está seguramente Quilmes en Argentina y de Quilmes debe haber otros socios de otros países, ¿no? Uh-huh. Esa es de una grande y tal vez la gente está pensando, no, es que esa es una grande. Pero no te miento, pero he conocido una microempresa artesanal que le han dicho, ¿quieres vender tu producto en mi país? Sí. Tus estados financieros queremos ver en formato NIF para poderte apoyar y poderte dar el crédito para que tú nos puedas vender tu producto. Yo creo que ahí tienes una realidad que grita por todo lado, ¿no? En el sentido de que tenemos una herramienta, tenemos una realidad. El tema es si estamos dispuestos a saltar al siguiente paso. Gracias, Alfredo. Ha sido Ángel, un gusto. El agradecido soy yo. Muchas gracias. En otra ocasión nos vemos, otras entrevistas y hasta luego, colegas. Hasta luego, espectadores. Muchas gracias. Gracias por vernos.